Buenos días, iglesia. Pueden sentarse. Hoy nos encontramos en otro lugar, pero sigue siendo igual de hermosa esta iglesia. Seguimos perseverando, firmes en la fe. Qué hermoso. El Señor siempre irá delante de nosotros, como guiaba a Israel, su pueblo, cuando estaba en el desierto, ¿no? Bueno, hermanos, en muchas ocasiones cuando hay un evento extraordinario, un evento así que de gran magnitud, de gran trascendencia, diligentemente se prepara el público para anticipar lo que se viene, para que la gente entienda cuál es la magnitud del evento en el cual se encuentra presente. Antes de la llegada de ese acontecimiento, se llevan a cabo anuncios, se llevan ceremonias, ¿verdad? Para ir preparando a las personas y orientar las expectativas de esas personas a lo que se viene. Por ejemplo, cuando llega el momento de un matrimonio y la novia hace su entrada nupcial, ¿verdad? Esa entrada al lugar donde va a llevarse a cabo la ceremonia. Entonces, ¿qué se pone de fondo? Comienza tan taratán, ¿verdad? Y ya la gente, los invitados, empiezan a mirar a la novia, se levantan de sus asientos y ahora están conscientes de que está a punto de comenzar algo grande, y es la unión de dos personas para conformar una nueva familia. Sus expectativas han sido informadas a través de los eventos previos que se han llevado a cabo para ese momento. Hace siglos, durante la época de los reyes, pensemos quizá en la Edad Media, cuando uno de los monarcas, uno de estos reyes, visitaba una de las ciudades de su reino, él no solamente se limitaba a llegar a la ciudad, sino que él previamente enviaba a un mensajero, un heraldo se llamaban, y este mensajero a menudo portaba una trompeta, ¿verdad? Y la hacía sonar, ta, 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 y empezaba a anunciar: el rey está próximo, reúnanse todos, ¿verdad? Y entonces la comunidad se ponía alerta, en marcha, vamos a ver a nuestro rey, y la gente se preparaba para llegar a ese lugar, porque era un evento de suma importancia. Ahora, es claro que a lo largo de la historia de la humanidad, el evento de mayor relevancia, de mayor magnitud, de mayor importancia que ha habido a lo largo de la historia es que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Creador, se encarnó como humano y llegó a este mundo para llevar a cabo su plan de redención. Y en este sentido, antes de que Cristo se manifestara, antes de que Cristo comenzara su ministerio en la tierra, Dios envió un heraldo, envió un mensajero a su pueblo, de modo que ellos pudieran reconocer y acoger a aquel Cristo que venía a salvarlos, que venía a perdonar sus pecados. Pero antes quiero darles un poco de contexto y recordar lo que hablamos en el sermón anterior. Recordemos que estuvimos explorando esa primera parte del Evangelio de Juan. Recordemos que estamos en la serie Para que crean en su nombre, que es la serie acerca del Evangelio de Juan. Vamos a estudiarlo todo, si el Señor permite. Y en aquel momento pudimos entender cuál era el propósito que tenía el apóstol Juan con este Evangelio, ¿verdad? Y podemos encontrarlo siempre que abramos la Biblia en Juan 20. Allí está el propósito de este Evangelio. El objetivo principal del apóstol Juan es que comprendamos que Jesucristo es el Salvador esperado y que creyendo en Él como el Cristo, nosotros tengamos vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Y cuando nosotros leímos esos primeros 5 versículos del sermón anterior, el prólogo de este Evangelio, pudimos darnos cuenta que Juan no inicia el relato presentándonos a Jesús naciendo en un pesebre, ¿verdad? En lugar de ello, él nos introduce a algo más profundo y nos muestra a Cristo desde mucho antes. Nos presenta a Cristo como el Verbo, aquel que ya existía antes de que las cosas fueran hechas.
Nos muestra aquel que tenía comunión con el Padre antes de la creación, esa comunión eterna, y que de hecho Jesucristo es el creador de todo lo que existe. Y Juan resalta también que Jesús es la fuente de la vida y que Jesús es la luz que ilumina a todo el mundo. Y en esa introducción Juan quiere destacar a Jesucristo como Dios. Juan destaca la divinidad de Cristo antes de empezar a profundizar en Cristo como hombre. Ahora, el verbo, dice Juan, es soberano, el verbo es eterno, existía antes de todas las cosas, él era la luz de los hombres, pero también nos dijo que los hombres no lo comprendieron, ¿verdad? Cristo siempre ha estado presente en el mundo, porque Él es el creador del mundo, y todo fue creado por Él. Recordemos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. A pesar de su presencia constante, hermanos, a pesar de que Cristo siempre estuvo allí, incluso cuando manifestó su gloria, los hombres no lo comprendieron. No han expresado gratitud con el Creador, no han logrado comprender su grandeza. Nosotros podemos leer lo que piensan los hombres de Dios en Romanos 1, 20, 21. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. A través de lo creado podemos ver que está Dios. De manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El propósito central de este evangelio, mis queridos hermanos, tal como lo expone Juan, es ayudarnos a comprender cuál es la identidad del Cristo que salva. Por lo tanto, es necesario, es esencial, y por eso Juan comienza de esa manera. Es necesario iniciar con su divinidad. Y no debemos perder esto de vista. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que salva, Él nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Verdad? Y anhelo, mi amado hermano, que en esta mañana tú puedas reflexionar sobre tu posición como hijo. Quiero centrarme en el final de este pasaje, en esa parte. ¿Qué piensas tú acerca de tu posición como hijo de Dios? Y quiero que medites cuál ha sido tu respuesta al regalo de la adopción divina. ¿Cuál ha sido tu respuesta al llamado de ser testigo de esa luz que es Cristo y de guiar a otros a través del mensaje del Evangelio? Hoy vamos a estudiar los versículos 6 al 13 del Evangelio de Juan. Y para eso lo he dividido en tres puntos. Primer punto, su mensajero, versículos 6 al 8. Segundo punto, su rechazo, versículos 9 al 11. Y tercer punto, su recepción, versículos 12 al 13. Dice el primer punto, su mensajero, versículos 6 al 8. Dicen estos tres versículos, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo. Bueno, vamos a leer primeramente para no perder el contexto todo el pasaje y iniciamos con. Voy a leer desde el versículo 1 para ponernos en contexto, pero vamos a estudiar solamente versículos 6 al 13. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro primer punto y vamos a comenzar con esos versículos que van del 6 al 8. Vamos a explicar lo que dice la palabra del Señor en estos versículos. Y dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre es Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y lo primero que debemos tener en cuenta al estudiar este pasaje es de cuál Juan se está hablando, cuál Juan está mencionando aquí este pasaje. Y este Juan, del cual está hablando este pasaje, no se refiere al apóstol Juan, ¿verdad? Recordemos que el autor de este evangelio es el apóstol Juan. Y cuando él se nombra a sí mismo, se nombra como el discípulo al que Jesús amaba. Pero entonces, ¿de qué Juan nos está hablando aquí las Escrituras? Bueno, Dios comisionó un heraldo, Dios comisionó un mensajero del rey para que testificara y preparar a su pueblo para cuando llegara el Cristo, ¿verdad? Ese Cristo que Israel estaba esperando durante muchos siglos, ¿verdad? Ahora ese Cristo estaba en medio de ellos, ¿sí? Y el mensaje que iba a darse era tan importante que Dios escogió a un mensajero para dar este mensaje, ¿verdad? Y fue escogido aún de manera especial este mensajero del cual vamos a hablar inicialmente es Juan el Bautista, ¿verdad? Sabemos que Juan el Bautista nació de un milagro, ¿sí? Su padre era Zacarías, dice la Escritura que era un sacerdote temeroso de Dios. Y su madre, Zacarías, estaba casado con Elizabeth, la madre de Juan, una mujer también temerosa de Dios, una familia temerosa de Dios. Recordemos que Zacarías era sacerdote, él se encontraba en el templo quemando la ofrenda del incienso y allí se aparece el ángel Gabriel, ¿verdad? Y recordemos lo que le dice el ángel Gabriel a Zacarías, le dice, no temas, eso está en Lucas 1:13, no temas Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y hablando del propósito que iba a tener ese niño cuando creciera, el ángel le dice lo siguiente, porque él, hablando de Juan, será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí tenemos el propósito que iba a cumplir Juan. Pero como Elizabeth, la esposa de Zacarías, era una mujer estéril, era una mujer anciana igual que él, Zacarías dudó de lo que le dijo el ángel, ¿verdad? Y él dice, no, ¿cómo va a ser esto? Y el ángel le dice, por cuanto tú has dudado de lo que te ha dicho un ángel de Dios, entonces quedarás mudo hasta que nazca ese niño. Y en efecto esto sucedió. Zacarías quedó mudo, ¿verdad?
Y tal como el ángel le dice a Zacarías, Elizabeth queda embarazada y tiempo después, 9 meses después, cuando ella da a luz su hijo, al 8º día lo llevan a circuncidar y las personas le preguntaron qué nombre le iba a poner, ¿verdad? Y ella dijo, Juan. Pero quedaron extrañados pero ¿y por qué Juan? Si no hay nadie en tu familia que se llame Juan, ¿verdad? Y le preguntan al padre, a Zacarías. Zacarías estaba mudo en ese momento. Pero le preguntan, ¿qué nombre le vas a poner? Y Zacarías escribe Juan, ¿verdad? Y en aquel momento se abre la boca de Zacarías y él puede hablar. Y lo primero que comienza a hablar Zacarías, lleno del Espíritu Santo, es una profecía. ¿Sí? Una profecía que muestra la identidad y propósito que iba a tener su hijo Juan, pero también a quien Juan presentaría en el mundo. Y voy a recordar rápidamente la profecía, no la vamos a estudiar, solamente quiero que recordemos lo que dice esa profecía. Lucas 1, 67 al 80, y dice, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y hablando de Juan, dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivía en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público Israel. Esa fue lo primero que pronunció Zacarías una vez abrió su boca. Y como les decía, no vamos a explicar esta profecía, pero quiero que tomemos aquello que Zacarías pronuncia acerca de su hijo y acerca de aquel que su hijo iba a anunciar, a Jesucristo nuestro Señor. Lo primero que hace Zacarías en el versículo 69 al 71, declara que Dios ha traído salvación, una salvación que había sido profetizada desde siglos anteriores. Dice que llegaría el Cristo, un cuerno de salvación en la casa de David. Y en el versículo 76 al 77, Zacarías declara que su hijo, Juan el Bautista, del cual estamos hablando, sería llamado profeta del Altísimo, ¿verdad? Que prepararía el camino de Cristo. Nosotros sabemos que Juan preparó el camino de nuestro Señor. Y el versículo del 78 al 79 dice que la aurora nos visitará de lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas, y sabemos que quien da luz es Jesucristo. Él es la luz del mundo que desde arriba nos ha visitado para hacer resplandecer un mundo que se encuentra en tinieblas. Y ya después dice que el niño, o sea, Juan el Bautista, crecía, se fortalecía en espíritu y vivió apartado en lugares desiertos. Vemos que Dios lo aparta para esa tarea que él tenía, para que fuera su mensajero, lo aparta puro, lo aparta sin contaminación. Dice que vivió muchos años en el desierto hasta el momento exacto en que debía presentarse. Ahora, ¿cuál era el propósito de Juan el Bautista? El propósito de Juan el Bautista lo encontramos en nuestro pasaje. Recuerda que estamos leyendo estudiando el versículo 6 al 13, el versículo 7. El propósito de Juan dice: este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan el Bautista
anunciaba al pueblo que el Salvador de Israel estaba por llegar. Juan vio a Jesús, ¿y qué fue lo primero que dijo cuando vio a Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan era ese heraldo, ese mensajero que estaba preparando al pueblo de Dios para el recibimiento del Rey esperado por muchos siglos. Las profecías se habían cumplido. Este era el Cristo que los judíos estaban esperando desde hacía siglos. Ahora, ¿cómo quitaría ese Cristo el pecado del mundo? A través de su vida perfecta, a través de su sacrificio y a través de su posterior resurrección. Dios envió a Juan el Bautista para que a través de su mensaje, los que le escucharan se arrepintieran, ¿verdad? Y reconocieran a Jesucristo como aquel Cristo por medio del cual ellos alcanzarían salvación. Y hoy, hermanos, no es diferente. Dios, por medio de sus mensajeros, está llamando a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados, a que vengan a la salvación en Cristo Jesús. Él es el Salvador, y es el Salvador de cualquiera que viene a Él. Jesucristo no solamente es el Salvador de los judíos, Jesucristo es el Salvador de los griegos, Jesucristo es el Salvador de los colombianos, Jesucristo es Salvador de blancos, Jesucristo es Salvador de negros, es Salvador de malvados pecadores como nosotros. Todos los hombres clasificamos porque todos somos pecadores, y cualquiera que se arrepiente de sus pecados y se acerca a Jesucristo, ese será salvo. Todos somos grandes pecadores, pero la gracia de Dios, hermanos, es más grande que nosotros y que nuestros pecados. Si aún tú no te has arrepentido de tus pecados y te sientes perdido, déjame decirte que Dios te puede salvar. Lo único que tienes que hacer es correr a ese Salvador, es hallar refugio en ese Salvador, en aquel que es nuestro castillo fuerte. Acércate hoy por medio de Jesucristo, aquel que se entregó a sí mismo para darnos vida eterna. Y si tú ya eres creyente, debes saber algo, tienes una gran responsabilidad. Debes compartir el mensaje del Evangelio. Esta responsabilidad no solamente debe recaer sobre los líderes de la iglesia. Esta responsabilidad no solamente recae sobre los ancianos de la iglesia. La responsabilidad de compartir el Evangelio es para cada uno de los creyentes. Debemos predicarle a los hombres. El mundo está en tinieblas y la palabra de Dios es la única que puede hacer resplandecer. No podemos decir, hermanos, hacer acepción muchas veces de personas. Aquella persona es demasiado malvada para ser salva, ¿yo para qué le predico? Esta persona es demasiado dura. Esta persona es muy fría. Eso no es algo que debemos hacer, no es algo que nos corresponda a nosotros, mis queridos hermanos. Martín Lutero alguna vez dijo, nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Debemos declarar a todos los hombres que hay esperanza, porque el llamado es para todos, aunque la salvación es de Dios. Y eso, con esto en mente, hermanos, pasemos a nuestro segundo punto, su rechazo, versículos 9 al 11. Dicen estos versículos, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Dice, el mundo no lo conoció. Él era la luz, hablando de Jesucristo. Jesucristo era la luz que resplandece en las tinieblas. En el sermón anterior, nosotros estudiábamos que las tinieblas son la ausencia de luz. Y si Dios es luz, las tinieblas son la ausencia de Dios. Y el Verbo vino
para resplandecer en medio de las personas que se encuentran sin Dios, en medio de las personas que están en tinieblas, para que éstas fueran salvas, pero muchos no le reconocieron como Señor. Ahora en el versículo 9 dice que el Verbo alumbra a todo hombre. Y hay personas que preguntan, ¿y si la luz de Cristo alumbra a todo hombre, entonces por qué no todos se salvan? Porque hay personas que se pierden. ¿Acaso la luz de Cristo no es suficiente para salvar? ¿Acaso la luz de Cristo no es suficiente para iluminar a todos y salvarlos a todos? ¿O es que todos los hombres van a ser salvos? Bueno, no, hermanos. Sabemos que la Biblia dice que no todos van a ser salvos, ¿verdad? La luz de Cristo sí es suficiente para iluminar a todo el mundo. Y esto es una verdad. Pero quiero que veamos en un ejemplo qué es lo que sucede. Pensemos en el sol. Cuando el sol resplandece, el sol puede iluminar a todas las personas. Puede iluminar a todo el mundo, ¿verdad? Pero si alguien vive en una caverna y durante el día está en la caverna y solamente sale en la noche, ¿esa persona va a ser iluminada por el sol? Nunca, ¿verdad? Juan 3, 19 al 20, este mismo evangelio más adelante, nos dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. La luz ilumina a todo aquel que se acerca a la luz. La luz del mundo es Cristo. Y para ser iluminados debemos acercarnos a Cristo. Si no, de otra manera, vamos a permanecer en oscuridad como aquel hombre que está dentro de su caverna y solo sale cuando hay tinieblas. Y esta es la condición de los hombres que permanecen en pecado. Los hombres odian la luz. Ellos no se acercan a la luz. Ellos no se acercan a Cristo porque odian a Cristo. Romanos 1 dice que somos aborrecedores de Dios y prefieren permanecer en tinieblas porque aman su pecado. Aman más su pecado que a su Creador. Cristo vino para mostrar a los pecadores el camino a Dios, pero muchos escogen permanecer en una vida de oscuridad, en una vida de miseria, creyendo y confiando en cualquier cosa menos que en Dios. Las religiones, mi querido hermano, no iluminan. Una vida de buenas obras no ilumina. Solamente Cristo ilumina. Solamente Cristo ilumina aquel camino que nos lleva a Dios, porque para eso vino Él. Y ahora notemos lo que dice este pasaje. La luz vino al mundo, pero el Verbo eterno siempre ha estado presente en el mundo. Sin embargo, aquí Juan declara que vino al mundo. Y es fundamental entender esto. Jesús estaba en el mundo porque Él es el creador del mundo. Pero después Él ha venido haciéndose hombre, un hombre de carne y hueso, de manera visible, para representar a los hombres y para darles redención. Y en el versículo 10 leemos que no fue conocido por el mundo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. Y en Romanos 1 leemos que Dios se ha manifestado a todos los hombres en la creación, pero los hombres no le conocieron ni le agradecieron, no le dieron gloria porque sus corazones estaban oscurecidos, entenebrecidos. Dice Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cuando Cristo estuvo en el mundo, los hombres no le reconocieron.
No conocieron que Él era el Salvador de sus almas. Lo vieron con sus ojos, vieron sus milagros, vieron milagros que solamente Dios podía haber hecho. Milagros que estaban profetizados desde el Antiguo Testamento y que Dios dijo que haría cuando Él viniera. Pero no le conocieron como Dios. Los judíos, hermanos, estudiosos de la ley, cuando Jesús hacía aquello que solamente Dios podía hacer, ¿ellos qué decían? Él blasfema, Él hace estas cosas por Belcebú. Ellos no lo conocieron por quien verdaderamente Él era. Era su mundo, el mundo que Él había creado, pero no le conocieron. Cristo no fue conocido. Quizás fue conocido como un hombre sabio, quizás fue conocido como un hombre de Dios, pero solamente como un hombre. Y ya había dicho en el sermón anterior, es fácil ver a Jesús como un hombre, pero ¿cuánto nos cuesta verlo como Dios? Hermanos, y gracias a Dios Jesús se hizo carne. Y gracias a Dios lo hizo para representar a los hombres, para salvarnos de nuestro pecado. Pero no podemos pasar por alto ni olvidarnos que Jesucristo es verdaderamente Dios. Que podamos verlo por cómo es Él. En eso es que debemos orar y meditar, reflexionar. Que el Señor nos ilumine para que podamos ver a Cristo como quien es Él, verdaderamente. Y el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y a pesar de lo terrible y trágico que es el rechazo del mundo hacia Cristo, Juan da un giro a una tragedia mucho mayor, el rechazo de Israel, su propio pueblo. Y vemos que la primera palabra de esta frase está en singular, a lo suyo vino, y refiriéndose quizá a la creación, a su creación. Pero la segunda palabra está en plural, los suyos no le recibieron. Y se refería a su pueblo, a los judíos. Recordemos que antes de la cruz, Jesús fue enviado primeramente a Israel. Recuerden aquella mujer cananea que se acerca a Él pidiéndole un milagro para su hija. ¿Qué le dice Jesús en Mateo 15:24? Dice que Él respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eran los judíos a quienes Dios les había enviado a los profetas anunciando que el Cristo vendría. Era con los judíos que Dios había hecho un pacto. Eran los judíos a los que Dios les había dado su ley, a los que Dios les había dado los sacrificios que hablaban del Cordero. Cristo fue enviado a su pueblo, fue enviado a los suyos, aquellos a quienes Dios les había amado, les había revelado que enviaría a un Salvador. No obstante, que eran tan claros sus milagros, que las profecías se estaban cumpliendo, que confirmaban que Jesús era el Cristo, sin embargo, los suyos no le recibieron. Y una palabra aquí que se utiliza para no le recibieron, parélabon, una palabra griega, tiene el sentido de dar una bienvenida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando recibimos a un familiar que llega de viaje, nosotros le recibimos. Una bienvenida. Bueno, a Él no le recibieron. No fue una bienvenida. Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo cumplió cada profecía dada a su pueblo. Y su pueblo no le recibió. Era su pueblo escogido. Era su pueblo amado. Era su pueblo bendito de Dios. Pero cuando Él vino, ellos no le recibieron. Nosotros, hermanos, decimos que recibimos a Jesús. ¿En verdad lo hacemos? A veces decimos terrible los judíos. Nosotros recibimos verdaderamente a Jesús como el Cristo que Dios envió a salvar. Y si lo recibimos por lo que Él es.
¿Lo recibimos porque Él es digno de nuestra adoración? ¿Porque Jesucristo es digno de nuestra alabanza? ¿O solamente lo recibimos porque queremos que arregle nuestras vidas? Jesucristo no es Papá Noel, hermano. ¿Acaso lo buscamos muchas veces solamente para que nos dé trabajo? Cuando estamos sin trabajo, vamos al lugar secreto, ¿verdad? Pero cuando tenemos trabajo, no tengo tiempo para ti, Jesús. Lo buscamos solamente cuando no tenemos esposa, cuando no tenemos empleo, ¿verdad? Pero ni siquiera tenemos una vida de intimidad con Cristo. Y más adelante, en Juan 6, lo estaremos estudiando, cuando veamos el capítulo 6, vemos cómo los judíos buscaban a Jesús solo porque Él había multiplicado los panes y los peces. ¿Y qué le responde Jesús? En verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Después de que Jesús, hermanos, hizo la señal de multiplicar los panes y los peces, las multitudes vinieron a buscarlo. ¿Y con qué propósito vinieron a buscar a Jesús? Querían hacerlo rey. Pero no para reconocerlo como el rey que realmente es. Él es rey porque Él es Dios. Y Dios es rey. Pero ellos no tenían esa intención. Ellos querían nombrarlo como un rey que les hiciera cómoda sus vidas. Querían tener saciados sus estómagos. Y Él los reprende por esto. El pueblo buscaba recibirlo como ellos querían, para saciar sus caprichos, pero no como el Cristo que es Jesús. ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Lo acoges como tu Cristo, quien ha obtenido, porque has obtenido perdón y salvación ante tu necesidad? ¿Lo ves como tu Señor? ¿O solamente quieres que Cristo resuelva tus problemas? ¿Oras egoístamente para que Cristo responda a tus caprichos? Y si Cristo no responde como quieres, ¿levantas tus puños contra el cielo? ¿Acaso Dios es tu siervo? No queremos aceptar en nuestra vida la bondad de la voluntad de Dios, porque creemos que nuestros propios caminos nos van a dar más beneficios que el camino de Dios. La luz vino al mundo, pero los hombres no quieren la luz, porque no quieren abandonar su pecado. ¿Tú quieres la luz en cada rincón de tu vida? ¿Quieres continuar con malas obras, con orgullo, quizá con lujuria, con egoísmo? Hay cosas que no queremos dejar. Quiero la luz, pero no en este rincón de mi vida, ¿verdad? Quiero que Dios alumbre todo lo demás, pero no te metas con esta parte de mi vida, Dios. Hermanos, que anhelemos que la luz de Cristo ilumine cada rincón de nuestra vida, que cada pecado nuestro salga a la luz y que Cristo nos limpie de nuestra maldad. Busquemos ser puros como Él es puro. Y hermanos, no todos los hombres, sin embargo, le rechazaron. Porque este pasaje al final dice que algunos le recibieron. Y ese es nuestro tercer punto, su recepción, versículos 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Una gran parte del pueblo, como lo veíamos ahorita, lo rechazó.
no lo aceptó como el Cristo, pero no todos. Algunos le recibieron. Dice la Escritura que aquellos que le recibieron, les dio la autoridad, les dio el poder, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, de convertirse en hijos de Dios. Y qué importante es esto. Y quiero que consideremos parte por parte el versículo 12. Dice, pero a todos los que le recibieron, y demos gracias a Dios por estas palabras. La salvación es para todo aquel que le recibe. No hay distinción. La salvación llega a todo aquel que recibe a Jesús como el Salvador. Ya no es solo para los judíos. La salvación también es para toda raza, lengua y nación. Cualquier nivel social, cualquier pecador, puede ser el más grande de todos los pecadores, pero aún así clasifica. Jesús no ha venido a salvar a los buenos, sino a los que se reconocen pecadores con la necesidad de un Salvador. Y dice que a todos aquellos que le recibieron, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y Juan explica a qué se refiere con recibirlo. Es decir, a los que creen en su nombre. Creer en su nombre es recibir a Jesús. ¿Y su nombre de qué nos habla? El nombre de Cristo, de Jesús, de su carácter, de Salvador. Dios salva. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios vivo que vino a salvar. Y reconocer a Cristo, hermanos, es entender, yo soy pecador. Estoy en juicio delante de un Dios que es santo, delante de un Dios que es justo, ¿verdad? Solamente lo que he hecho en mi vida es ofenderlo, pero Él ha venido a salvarme. Él ha venido a perdonar mi maldad. Y solamente en Jesús encuentro la esperanza que necesito. Y para ser salvados, nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de salvación. No puedes ser salvo si te crees bueno. Cuando una persona para justificarse dice, yo soy bueno porque no le hago mal a nadie, esto es un mal síntoma, ¿verdad? Esa persona se está alejando de Jesús porque está diciendo que no tiene la necesidad de un Salvador y Cristo es un Salvador. Esa persona piensa que Dios ve lo bueno que es su corazón, pero Dios no ve si tú consideras que tu corazón es bueno o no. La Escritura nos enseña que todos somos pecadores, que todos estamos bajo el juicio de Dios. Lo que realmente Dios ve en ti para recibirte como hijo es si tú estás en Cristo, que murió por el pecador, o si por el contrario tú le has rechazado y estás sin Cristo. Por lo tanto, estás llevando a cuestas tu propia condena. Pero ¿quién lo recibe? Quien recibe a Cristo, dice que recibe el derecho, la autoridad de convertirse en hijo de Dios. También una palabra griega, kenestai, llegar a ser. Esta palabra es una palabra que da la idea de pasar de un estado a otro estado. No era algo y ahora soy algo. Jesús desde siempre ha sido Dios. Desde el principio Él ha sido el Hijo de Dios, ¿verdad? Eternamente engendrado. Desde antes de la creación, Él era el Hijo de Dios. Jesucristo no siempre fue humano. Durante el tiempo del Antiguo Testamento no era humano, solamente divino. Él tomó la humanidad cuando nació de María, pero Él siempre ha sido Hijo de Dios. Pero para nosotros, los creyentes, hay un asombroso privilegio. Nosotros no éramos hijos de Dios, pero la Biblia dice que Dios nos da el poder de ser hechos hijos de Dios.
Nosotros éramos hijos, pero de ira. Éramos hijos, pero del diablo. Pero al creer en su nombre, pasamos de no ser hijos a ser hijos de Dios. Y quizá alguno diga, pero yo me bauticé. Bueno, el bautismo no te hace hijo de Dios, ¿verdad? No es a través de un sacramento, no es a través de un rito, sino creyendo en Jesús como el Cristo. Es de la única manera que se pasa de no ser hijo a ser hijo de Dios. Y ahora, a los cristianos se nos presenta un problema, hermanos. Empezamos a conocer las doctrinas y empezamos a crecer en conocimiento intelectual, ¿verdad? Acerca de las Escrituras, acerca de Dios. Y esto es bueno, o sea, el punto no es que no debamos estudiar. El punto no es que no debamos conocer a Dios cada vez más intelectualmente, ¿verdad? El problema es que lo que sabemos de la Biblia y lo que la Biblia nos enseña no nos afecta. Y esto es triste y peligroso. Cuando nosotros leemos, hermanos, algo como esto, acerca que nos dice la Escritura, que tenemos el poder de llegar a ser hijos de Dios, debería hacernos temblar. Esto es grande. ¿Tú has meditado en lo que significa que un día eras hijo de ira, un día eras hijo del diablo y que al creer en el nombre de Cristo eres hijo de Dios? ¿Saben lo que representa eso? Hermano, es como aquel padre de familia que recibe a su hijo recién nacido en sus brazos. La primera vez que lo ve, tiembla, porque sabe que eso es majestuoso, es magnífico. ¿Cuánto más el llegar a ser hijos de Dios? El hecho de entender que somos hijos de Dios a toda hora debería hacernos temblar, porque esto es grande. Dios no solamente nos ha hecho subalternos, y sí, somos de alguna manera siervos, esclavos, porque Cristo es Rey. Pero esta no es la relación principal que tiene un creyente con Dios. Somos esclavos porque el Señor es Señor, pero no es la relación principal que tenemos con Dios. Como creyentes, la relación principal que tenemos con Dios es que somos hijos amados de Dios. Hermano, no existe un padre humano que ame mínimamente como Dios ama a sus hijos. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es un amor constante. El amor de Dios es poderoso. El amor de Dios, hermanos, es perfecto. No existe nada en la vida comparable a tener a Dios como Padre. El ser amados por Él como hijos preciosos se debe a lo que ha hecho Cristo por nosotros. Él derramó su sangre para hacernos hijos amados de Dios. Y a menudo nosotros no tenemos regocijo, ¿verdad? ¿Acaso la epístola a los Filipenses nos dice, alégrense, gócense en las cosas de esta vida? ¿Es lo que nos dice la Biblia? La Biblia dice, gócense en el Señor, en aquel que nos ha salvado, en aquel que nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Debemos gozarnos en Él a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros problemas. Cuando nosotros meditamos en nuestra condición de pasar de ser hijos de ira, separados de Dios, a ser hijos amados de Dios, no podemos hacer otra cosa que gozarnos en Él. Eso ya sería una razón suficiente para que nos gocemos en Dios. Hermanos, el cielo no es especial porque sea el cielo. El cielo es especial porque allí estaremos con Cristo en la presencia de Dios. Hacerse un hijo de Dios
Es algo que llega con un nacimiento espiritual. Y más adelante en este Evangelio veremos el nuevo nacimiento, la regeneración, en Juan 3. Pero este no es un nacimiento humano. Es un nacimiento que viene de Dios. Dice el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. No es algo que tenga que ver con carne y sangre. Joven, no podemos escudarnos, los jóvenes que están escuchando, pero aplica para todos, en que nuestros padres son cristianos. Y eso no tiene nada que ver. Tú no eres hijo de Dios porque tus padres son hijos de Dios. Y tus padres quizás son hijos de Dios, pero quizás tú vayas al infierno. Hay un predicador norteamericano que alguna vez dijo lo siguiente: puedes haber nacido en la iglesia, haber sido criado en la iglesia, haber sido bautizado en la iglesia, haber servido en la iglesia, te pudiste haber casado en la iglesia, haber muerto en la iglesia y hasta haber sido velado en la iglesia y aún así terminar en el infierno, quizás porque estuviste solamente en la iglesia y no en Cristo. Y el pasaje continúa, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre. No es del que quiere, del que corre, no puedo alcanzarlo por mis buenas obras, no es por mi compromiso, ¿verdad? No es porque soy muy espiritual. Nadie puede hacerse hijo de Dios a sí mismo. No es por voluntad de hombre o de carne. Para ser hijo de Dios debemos nacer de Dios. Y solo Dios puede darnos este nacimiento. Y cuando Dios regenera nuestro corazón, todos aquellos que le reciben a Cristo, a esos se les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ellos nacen como hijos de Dios y se convierten en verdaderos hijos de Dios. Convertirse en hijo de Dios es acercándose a Cristo. No pienses que a tus propias fuerzas vas a lograr alcanzar a Cristo. No pienses que a tus propias fuerzas vas a lograr conseguir la vida eterna. Solamente es a través de ese Salvador. Y los que nacen de nuevo se convierten en verdaderos hijos, ¿verdad? Y es porque Dios hace de ellos una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Es Dios, hermanos, quien inicia la buena obra. Y es Dios quien la va a llevar a su cumplimiento. Entonces, quien nace verdaderamente de Dios será para siempre hijo de Dios. Hay muchos hermanos muchas personas que dicen, yo soy hijo de Dios, pero quizás realmente no lo sean. Hay muchos que han abandonado la iglesia, ¿verdad? Y las personas cuestionan, pero si eran hijos de Dios, ¿por qué se fueron de la iglesia? Y quizás servían en la iglesia, quizás hicieron una profesión pública de fe, pero su corazón nunca fue regenerado por Dios. Se puede tener apariencia de salvación, se puede creer intelectualmente en Jesús, podemos decir Jesús es el Salvador, ¿verdad? El diablo cree en él, tiembla. Puede saberse la Biblia de memoria y esa persona quizás después pueda renegar de Jesús. Pero era hijo de Dios y se perdió. No, nunca fue salvo. Su corazón nunca fue regenerado, ¿verdad? Porque nunca fue una obra de Dios,
sino una emoción. Y es por lo que decíamos ahorita, quizás le emocionaba a la iglesia, pero no sentía ninguna emoción por aquel que podía salvarlo. Cuando Dios inicia una obra, esa persona nunca se va a apartar de Dios. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí llega el versículo 13, y Juan ha explicado que el verbo es Dios eterno, hasta aquí desde el primer versículo. Ha explicado que en el principio ya existía. Ha explicado que es el creador, ese verbo. Que ese verbo que existía en el principio es la vida y es la luz. Juan ha hablado del hecho de que Cristo ha venido al mundo, ¿verdad? Pero lo veremos en el próximo sermón, en el versículo 14. Él establece con autoridad que Cristo se manifestó como humano. Hasta aquí Juan nos ha hablado de Cristo como Dios, ¿verdad? A partir del versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este es un versículo que es rico en enseñanza, no lo vamos a mencionar mucho en este sermón porque ya está finalizando. Y de manera profunda, quiero que notemos algo. Juan nos está presentando al verbo como Dios, pero a partir de aquí nos va a presentar al verbo que se hizo carne. Y la palabra carne en la Biblia indica humanidad. En este contexto se refiere al cuerpo físico. Jesús toma un cuerpo físico, ¿verdad? Por lo tanto, lo que Juan está diciendo es que Cristo se hizo hombre. ¿Y con qué propósito lo hizo? Y eso es lo que quiero que quede en tu mente en esta mañana, para salvarnos. Para concluir, hermanos, solo un hombre sin pecado puede representar a los hombres. Solo un hombre podría cargar con la cuenta de los hombres, con el pecado de los hombres. Cristo se hizo hombre para encargarse del pecado de los hombres. Solamente alguien que es ofendido puede perdonar a quien le ofende, ¿verdad? El ofendido es Dios. Y quien ofende a Dios son los hombres. Por lo tanto, un hombre tenía que representar a los hombres y ese hombre tenía que ser Dios, quien es el ofendido. Y Dios se hizo carne para representar y dar salvación a los hombres. La venida de Jesús al mundo era un evento tan importante que Dios envía a un mensajero, envió a Juan el Bautista para preparar a los hombres de que venía el Rey. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse. Y no es muy diferente al mensaje que nosotros proclamamos hoy. Nosotros predicamos el Evangelio y le decimos a los hombres, arrepiéntanse. El Dios que da vida y aliento a todas las cosas está ofendido por tu pecado. Y Él juzgará al mundo. Todos somos pecadores. Por lo tanto, Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y nosotros, como creyentes, debemos preparar al mundo como heraldos, como mensajeros, porque viene un nuevo gran evento. Cristo vuelve. Cristo murió como un cordero, pero Él resucitó y volverá como león por su iglesia. Habrá juicio para aquellos que no le recibieron, pero habrá vida eterna para aquellos que creyeron en su nombre. Evangelizar, hermano, no se trata de decirle al pecador, sabes, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida, sino decirle, debes saber que tu Creador te juzgará, que tú eres culpable por tu pecado, pero en su gran amor Él ha provisto un Salvador y oro para que te aferres a ese Salvador. Jesús no era un hombre solamente, no era un gran hombre solamente. Jesús es el Dios encarnado. Él es aquel que ha creado todas las cosas. Muchos acogen a Jesús como un pobre hombre que murió en una cruz, pero Jesús no es esto, ¿verdad? Jesús es Jehová de los ejércitos.
Juan 16 dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Jesucristo puso su vida de su propia voluntad. Jesús, el Hijo de Dios, vino para dar su vida en rescate por muchos. Mi oración, hermanos, es que podamos comprender aún más y más lo que quiere decir que Jesús vino para convertirnos en hijos de Dios al dar su vida. Quiero que medites en esta semana en eso. Eres un hijo amado del Padre Celestial. Y oro para que esta verdad resuene continuamente en tu corazón. Oro para que Dios nos capacite, para que nosotros podamos comprender de manera real todas estas cosas de las que hemos hablado. Oro para que Dios nos capacite y podemos contemplar a Jesús como verdaderamente es, y que nosotros vivamos maravillados de Jesús, maravillados de toda su grandeza. Amén. Vamos a orar.